a nuestra reflexión de este sábado, que hemos titulado Resiliencia. Esta es un término para algunas personas un poco desconocido, que de hecho el término, el concepto no tiene muchos años, ¿sí? Vamos a ver el texto base de en la siguiente, vamos a ver el texto base de nuestro estudio y se encuentra en Proverbios 26, 24, 16. Y ahí dice, Salomón dice, de parte de nuestro Dios, dice, 7 veces cae el justo y las mismas 7 veces que vuelve a levantarse. Pero los impíos o otro tipo de personas, dice, tropiezan con la calamidad y, bueno, da la impresión, el texto de que el justo o si la persona justa cae y se levanta cuantas veces cae. Mientras tanto, el injusto dice que cae y se tropieza, se cae y se queda tirado ante la calamidad, ¿sí? Bien, vamos primero siguiente, vamos a ver cómo, qué es este concepto de resiliencia. Para algunos sí, yo creo que es conocido, pero quizás no para todos, ¿sí? Dice que este concepto tiene su origen en la ingeniería, contrario a lo que pensaríamos que es un término que se originó en la psicología, no, tiene su origen en la ingeniería, para referirse a la capacidad que tienen ciertos tipos de materiales para volver a su estado original una vez que estos han sido deformados. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos unas manos estirando una liga. Eso en ingeniería se llama resiliencia, es decir, ese artículo o esa liga eh, se puede estirar dependiendo del tamaño de la liga y del grosor del material, y entonces se estira, pero una vez que lo soltamos vuelve a su estado original, ¿sí? Eso es resiliencia en ingeniería. Una vez que es deformado, estirado, vuelve a su estado original. Bueno, y aquí pues de la ingeniería tomó el concepto también la psicología, en base al mismo principio, ¿sí? Solamente que aplicado a los seres humanos, a las personas. Entonces, resiliencia en psicología es la capacidad que tienen las personas para recuperarse física, psicológicamente y además mantener una conducta adaptativa ante las situaciones críticas, difíciles, estresantes de la vida. Como esta, como esta liga, ¿no? Una persona, cuando tiene resiliencia, decimos que ya se recuperó, tanto física como psicológicamente, a través de mantener una conducta adaptativa a la nueva situación, ¿sí? Es una situación crítica, estamos hablando una crisis, ¿sí? Entonces, la resiliencia la podemos tener todos los seres humanos o tenemos cierto grado de resiliencia, es decir, que sí se componen algunas cosas después de una crisis, pero no del todo. Algunos se recuperan totalmente, algunos no tienen absolutamente nada de resiliencia, de esa capacidad, y entonces sobreviene la enfermedad, sobre todo mental. Pero por eso aquí dice que la resiliencia está ligada, está relacionada con la salud mental y con la salud física, ¿sí? Tiene que ver con el estado mental y con el físico de la persona. También la resiliencia es equivalente a la invulnerabilidad, ¿sí? El crecimiento personal postraumático, el crecimiento después de haber sufrido un evento traumático,
También es equivalente a la resistencia al estrés, la resistencia a la adversidad. Todo esto contiene la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de eso, ¿sí? De crecimiento personal después de una crisis, resistencia al estrés, resistencia a los problemas, a la adversidad, que somos resistentes, que somos invulnerables, ¿sí? Que hay crecimiento personal, etcétera. Y todo eso pues tiene que ver con la salud, tanto, perdón, física como mental. Siguiente. Eh, entonces, para afrontar las situaciones, la adversidad, los problemas, eh, hay dos tipos de afrontamiento. Nosotros podemos responder ante una crisis de dos formas, adaptativa o desadaptativa, ¿sí? Entonces, en el caso de la resiliencia que estamos hablando, pues la resiliencia está dentro de las estrategias adaptativas, es decir, que una persona se puede adaptar a una situación por muy difícil que sea. Mientras que cuando enfrentamos los problemas, la adversidad de una forma desadaptativa, pues entonces nunca nos adaptamos y entonces el cuerpo, la mente empieza a deteriorarse. Siguiente, entonces existen factores protectores y existen factores de riesgo en cuanto a la resiliencia. Es decir, factores protectores son aquellos que favorecen que aparezca la resiliencia. Esos son los factores protectores que están en nuestro ambiente, en nuestra vida, ¿sí? Pero también hay factores de riesgo, que es lo contrario, ¿sí? Los que no favorecen la resiliencia o la recuperación ante un evento adverso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los factores protectores. Si usted tiene algunos de estos, entonces usted eh, tiene más probabilidad de desarrollar resiliencia. El número uno está ahí, dice vivir en un entorno de personas resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que mi medio ambiente, mi casa, mi trabajo, mis amigos, si ellos tienen resiliencia, si ellos son personas resilientes, de esas que afrontan bien las situaciones y se recuperan pronto de la adversidad, y yo estoy rodeado de esa gente, entonces eso me está favoreciendo, es un factor protector para mi persona, es decir, que hay más probabilidad de que yo pueda ser resiliente a medida que avanza el tiempo. Tener autocontrol emocional, es decir, bueno, la primera quiero enfatizar que entonces sí tiene que ver con quién nos juntamos, con quién vivimos, con quién estudiamos, con quién trabajamos, con quién, cuáles son mis amigos en el Facebook, cuáles son, sí, con quién tengo relación yo, cómo es mi familia. Y si usted tiene autocontrol emocional ya nato, es decir, como una virtud de nacimiento, usted tiene buen control emocional, bueno, ese es un factor protector. Tener buena autoestima, ¿sí? Un autoconcepto de sí mismo positivo es otro factor protector. Las personas que son así, ellos pueden desarrollar resiliencia más rápido, ¿sí? Si usted gestiona los conflictos adecuadamente, cuando llega un problema o usted se metió en un problema o usted no lo buscó, pero está dentro de un problema y usted sabe gestionar bien, es decir, resolver bien ese problema adecuadamente, entonces ese es un factor protector, ¿sí? Controlar los impulsos. Si yo soy muy impulsivo, entonces no tengo ese factor protector. Impulsivo no nomás se refiere a ser agresivo, a ser impulsivo en el carácter, no. Impulsivo en la toma de decisiones, impulsivo en el trabajo, impulsivo en las relaciones interpersonales, impulsivo
emocionalmente, ¿sí? O sea, me refiero a también donde tiene lugar la agresividad. Ser persona positiva es un factor protector y sobre todo una persona que tiene confianza en Dios, ese es el mayor eh, factor protector eh, previo a la resiliencia. Y los factores de riesgo, pues es todo lo contrario. O sea, no vivir en un lugar, no estudiar, no tener una familia resiliente, es decir, las personas que me rodean no son resilientes. Yo soy negativo, yo tengo un mal autocontrol, tengo un mal autoconcepto de mí mismo, no controlo fácilmente mis impulsos. Bueno, entonces todos esos son factores de riesgo para qué? Riesgo para no recuperarme cuando llegue el conflicto, riesgo de no tener resiliencia. Entonces, la resiliencia abarca características tanto psicológicas como biológicas intrínsecas, es decir, lo que yo traigo ya en mi genética. Entonces, hay personas, por eso hace rato decía, que son más que otros, tienen más resiliencia que otros. Hay personas que nunca se recuperan de un duelo, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, jamás se recuperan y llegan a desarrollar una depresión crónica y tan severa que inclusive los lleva a la misma muerte. Yo he conocido muchas personas que han muerto y no porque se hayan suicidado, han muerto de depresión, ¿sí? Es decir, porque nunca se recuperaron de un duelo, por ejemplo, ¿sí? Un duelo, ya sea por perder a un ser querido por medio de la muerte, pero también perder un ser querido, perder la relación, por ejemplo, en un divorcio, por ejemplo, en un conflicto familiar donde pierden los padres a los hijos por conflictos de, de diferentes índoles, ¿no? Pero cuando tenemos una pérdida, es más, hasta cuando perdemos el celular, ¿verdad? Un duelo se presenta ante una pérdida. ¿Pérdida de qué? De cualquier cosa, persona, situación. La pérdida de un trabajo también es un duelo. Y hay personas que nunca se recuperan. Yo tuve por ahí un conocido que entró en una depresión el día que nos quitaron o se acabó un trabajo en el cual trabajábamos. Yo tenía poco tiempo, pero él tenía muchísimos años ahí, toda su vida. Y cuando se vio sin su trabajo, entró en una depresión una depresión que no fue atendida médicamente y se quitó la vida, ¿sí? Por haber perdido el empleo, ese era su problema. O sea, nunca, es decir, él no era resiliente, no tenía resiliencia, nunca se pudo recuperar. Entonces, puede ser biológica porque la traemos algo en la genética, pero de todos modos, aunque traigamos algo, tenemos que trabajarla, desarrollarla, la resiliencia. Pero también tiene que ver con lo psicológico. Entonces, la resiliencia en sí es el resultado de la interacción constante entre la persona y todo su entorno. Cómo me relaciono con las personas, cómo veo las noticias, cómo son mis relaciones laborales, cómo familiares, etcétera, ¿sí? No obstante, cuando no tenemos resiliencia o esa situación, esa interacción más bien la, el entorno puede ser modificado, ¿sí? A veces, ¿sí? Y la resiliencia se puede entrenar con algunas estrategias. Entonces, si yo no tengo resiliencia, hay esperanza, ¿no? O sea, puedo modificar de cierta manera el entorno y si no puedo modificar el entorno, entonces voy a trabajar todos los aspectos, factores protectores de la resiliencia. Una persona resiliente es aquella que acepta la realidad e intenta darle un sentido a lo que está ocurriendo, un porqué, por muy negativo que sea. Por ejemplo, ahí está una imagen de la guerra en Ucrania.
Bueno, para algunos puede ser el acabose. Aquí yo tenía una compañera que ya casi se quería suicidar porque cuando empezó la guerra en Ucrania, y ahorita ya casi nadie se acuerda de la guerra, eh, pero nosotros la estábamos viendo por la tele, nosotros, ¿verdad? Pero las personas que están ahí, si ellos llegan, que están en medio del conflicto, si ellos le ven, por muy negativo que sea este acontecimiento, si le ven un sentido a eso, de lo que está ocurriendo, un porqué o una enseñanza, entonces son personas resilientes, ¿sí? Saben localizar sus propios problemas, saben, los conocen, porque esa es otra cosa que regularmente nosotros no nos damos cuenta que estamos en problemas, que tenemos un problema de diferente tipo. Son optimistas, controlan sus impulsos, tienen autocontrol emocional, tiene que ver con los factores también protectores, ¿no? Pero así se ve una persona, cuando ustedes ven una persona con todas estas características, es una persona resiliente, ¿sí? Ven la adversidad como una oportunidad para aprender, inclusive la misma guerra o hasta la misma muerte. Son empáticas con las demás personas, ¿sí? Aceptan la realidad tal y como es y cómo se presenta, ¿sí? Es decir, no maximizan, no exageran, pero tampoco minimizan, ¿sí? Es decir, son equilibrados, son ante la realidad, ¿sí? O sea, no se ahogan en un vaso de agua, pero tampoco dejan de lado sus responsabilidades ante un conflicto, ¿sí? La siguiente. Aquí tenemos también, hablando de la resiliencia, siguiente, los beneficios. Bueno, ¿y eso en qué nos beneficia? Pues en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Para empezar, vamos a andar de mejor ánimo, ¿sí? Tenemos menos riesgo de deprimirnos. No le vamos a andar torciendo la cara a nadie. Y si anda usted molesto, bueno, pero como sabe controlar sus impulsos, pues no ofende, ¿no? Saber, esta es otra ventaja, se meten menos problemas con las personas, saber hacer frente a cualquier tipo de situación. Por lo tanto, tienen una mejor salud física y mental, emocional, ¿sí? Viven las personas más satisfechas, son menos quejumbrosas, aceptan a las personas, la otra vez hablamos de esto, sin criticar ni juzgar. No estoy de acuerdo contigo, pero te acepto, así como eres, ¿sí? Así como Dios con nosotros, ¿sí? Dios no está de acuerdo con nuestra conducta la mayoría de las veces, pero así nos ama, ¿sí? Así como estamos, ¿sí? Ayudar a los demás a tomar una actividad positiva ante la vida. Ese es otro beneficio. Las personas resilientes regularmente apoyan a otras personas cuando están en un problema. Y toman más riesgos en la vida, es decir, eh, toman el toro por los cuernos o se avientan a iniciar una empresa, pero con toda la prudencia. No estamos, acuérdense que tienen control de impulso. Es decir, me invitan a mí a un trabajo donde me van a pagar quién sé cuántos miles de pesos y como yo no controlo mis impulsos, no tengo resiliencia, me emociono tanto que ahí voy y resulta que era meterme en un negocio malo. Entonces, son equilibrados. Así es que cuando habla de tomar riesgos en la vida, habla de tomar riesgos, sí, porque toda acción tiene un riesgo, ¿sí? Hasta el mismo deporte. Si usted se va a correr, toma su decisión. Voy a correr todos los días en la mañana a las 5 de la mañana. O está tomando un riesgo porque a lo mejor a las 5 de la mañana lo asaltan por ahí en el camino. O a lo mejor se tuerce un tobillo en el parque corriendo. Entonces, todas las actividades tienen riesgo. Pero las personas resilientes toman riesgo. Eh, Toman riesgos, pero no son imprudentes. ¿Sí? Que quede eso bien claro. Entonces, algunas así tips para ser resilientes que debemos de tomar en cuenta es, para empezar, intentar conocernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué me afecta? ¿Qué me hace sentir mal? ¿Qué me hace sentir bien?
¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? Soy bueno para la música, soy bueno para pintar, soy bueno para hablar, soy bueno para eh, este oficio, para el otro. Pues conocer mis fortalezas, pero también debo de conocer mis limitaciones, mis debilidades. Bueno, pues quieren que vaya a cantar, pero pues bueno, si quieren que el auditorio se quede solo, pues llévenme a cantar. Eso, yo conozco mi debilidad, yo no puedo cantar, no sé cantar, no tengo esa virtud. Entonces debo de conocerme a mí mismo. Eso es importante. Si no nos conocemos a nosotros mismos, nos invitan a cantar y hacemos un pancho, se dicen coloquialmente, ¿verdad? Porque vamos a provocar una burla porque no conozco mi debilidad. Alguien dijo que yo sabía cantar y no era cierto. Entonces yo debo de conocerme bien. Trabajar en el autocontrol emocional y en el control de impulsos. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque las relaciones personales son las claves del éxito en todos los aspectos, ¿sí? Si yo me llevo mal con las personas, si yo ofendo frecuentemente a las personas, yo no voy a prosperar en ningún aspecto de mi vida, ¿sí? Entonces, por eso debo de trabajar el autocontrol emocional y el control de impulso. También para la empresa, porque no me voy a aventar a un negocio, oye, vamos a ser socios aquí, acá, y te toca tanto. No, 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 a ver, espera, vamos a estudiar bien el asunto, ¿sí? Tener autocontrol emocional, no te emociones, ¿sí? Controla ese impulso, el impulso de la compra, el impulso de las relaciones. Hay personas que se enamoran de todas las personas porque son impulsivos en ese sentido. Entonces, pues fracaso tras fracaso, ¿sí? Uno cada mes o cada 6 meses mínimo, de tipo sentimental. Entonces, para eso tenemos que aprender a detectar los primeros indicios tensos, ¿sí? De una situación para poder pararte a tiempo. O sea, por eso me debo de conocer a mí mismo. Yo debo ser capaz o entrenarme en tener la capacidad de darme cuenta de cuando se está poniendo fea una situación y en ese momento parar, tomar distancia de esos pensamientos también impulsivos para que los pensamientos para que nuestro actuar no nos gane, ¿no? El actuar sin pensar, eh, cuando actuamos sin pensar, tomamos decisiones muy erráticas, que la mayoría de las veces traen graves consecuencias. Entonces, eso hay que trabajarlo si queremos ser resilientes. Y si somos resilientes, pues ya sabemos, mejor salud, mejor todo, ¿no? Mostrar una actitud positiva, positiva equilibrada, positiva pero realista, recuerden, realista, porque abajo dice ser realista y aceptar la realidad. Sí, tenemos que aprender a analizar lo que viene si yo me metiera en un problema tal, ¿sí? Claro, sin maximizar ni minimizar la situación, pero tenemos que aceptar la realidad tal y como se presenta. Es decir, si ya me corrieron del trabajo y es definitivo, pues ya no andes allá en el sindicato, ya andes para acá, ya andes peleando y demandando. O sea, acepta la realidad, no te quieren ese trabajo y ya te corrieron y ya vete de ahí. Acuérdense que Dios nos cierra puertas para abrirnos otras puertas. Entonces, tenemos que aprender a crecer también en Él, que en medio de los problemas, ¿sí? Porque de todo lo malo que se aprende. Acuérdense, dice nuestro Dios que a todos los que aman al Señor, dice, todo lo que les pasa es para su bien. Inclusive, a veces hasta lo que nos buscamos nosotros mismos, ¿eh? Llegan problemas solos, sí, pues regularmente si Dios lo permitió es para tu crecimiento. Pero hay veces que hasta en los problemas que yo mismo me ocasiono, hasta de esos tengo que tomar aprendizaje, tengo que crecer. Dios lo utiliza para hacernos crecer. Tenemos que analizar pues todo lo que nos ha pasado, aunque sea muy malo, y tengo que extraer un aprendizaje.
Yo creo que en eso casi nunca nos detenemos, siempre nos quedamos, no, pues me fue mal y ya. Sí, pero ¿qué aprendiste? Oye, me quebré una pierna. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Pues no, pues que duele mucho. No, no, no. ¿Qué aprendiste? Pues que ya no vayas a meter la pata en el mismo lugar. Entonces, tenemos que extraerle un aprendizaje a todo. Si no extraemos aprendizaje, pues no, estamos muy lejos de la resiliencia. ¿La que sigue? Y luego, este, el sentido del humor, perdón. Este es el último. No sé qué les parezca, pero no existen muchas personas con sentido del humor. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y menos en estos tiempos, ¿sí? El sentido del humor no quiere decir burlarse de las personas, ¿no? Existen varios tipos de humor. Recuerden, no sé, los que tienen un poquito de estudios en esta área, pero hay humor negro, humor rojo, humor blanco, humor rosa y humor quién sabe qué tantos los especialistas han clasificado, ¿sí? Y el humor negro es ese humor sarcástico, el humor burlón, el que hiere y fastidia a las personas, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a ese tipo de humor. Tener sentido del humor, dice aquí, cuando el suceso estresante ya ocurrió y nosotros no podemos hacer nada, y allá no lo podemos quitar, y entonces el cómo nos comportemos nos afectará psicológicamente en los días posteriores y quizás en toda nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a reírnos de los problemas. Este tiene relación con el anterior, a crecer en los problemas, a aceptar, a la actitud positiva. Tenemos que, aunque el problema sea muy fuerte, quizá de momento no le encontramos, no puedo aplicar mi sentido del humor en el momento, ¿no? Así instantáneo. Pero las personas resilientes sí lo aplican, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar, el sentido del humor también se nace con él, ¿eh? Hay personas ya que por sí tienen un sentido del humor excelente, ¿no? Ya de nacimiento, ¿no? Pero hay que saberlo emplear, recuerden, ¿sí? Tener un sentido del humor positivo es aquel que tenemos cuando no ofendemos a las personas, pero sí tenemos que encontrarle el lado gracioso, el lado chistoso a todas las situaciones, siempre y cuando no estemos lastimando o ofendiendo a terceros, ¿sí? Porque a veces hacemos comentarios, nos queremos hacer chistositos y ofendemos a personas. La persona resiliente no ofende fácilmente. Y bueno, tenemos que, eh, ¿qué diríamos? Mencionar algunos personajes bíblicos que fueron resilientes, porque recuerden que todo lo que se escribió en la palabra de Dios, todo fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, pues uno de los ejemplos clásicos es Job, ¿sí? Y yo creo que ninguno de nosotros hemos estado, me atrevo a decir que no hemos estado en la situación de Job, ¿sí? Y me atrevo a decir porque estoy viendo quiénes estamos reunidos, ¿no? Pero hay personas que sí les ha ido así como a Job, ¿eh? Yo conozco personas. Job presentó una dificultad, un problema. ¿Y qué pasó? En un solo día, fíjense, en un solo día perdió todos sus bienes y todos sus hijos. Ya un problema de ese tipo, ya, pues ya creo que no hay más fuerte, ¿sí? Y luego fue rechazado y luego contrajo una grave, perdón, enfermedad en la piel. Por si fuera poco, aparte de que perdió a todos sus hijos, perdió todo lo que tenía y luego la gente lo rechazó, su misma esposa le dijo, ya muérete, ya maldice a Dios y muérete. Porque los que criticamos a la esposa de Job, no hemos cuidado de enfermos, ¿sí? Cuando hemos cuidado de enfermos, tenemos un poco de empatía con la esposa de Job. Manejar o cuidar a un enfermo es desgastante,
estresante, es, es un problema también, un problema fuerte. Pero no, pero nada se justifica. Entonces fue rechazado también por sus amigos, y luego este, se enferma y bueno, la dificultad fue muy grande. ¿Cuál fue el motivo? Pues ni siquiera él lo buscó. Él fue víctima del conflicto cósmico, ese conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Ese fue el motivo. Pero aquí lo importante es cómo reaccionó Job. Aunque no entendía, perdón, lo que le pasaba, no entendía, le decía a Dios, pero ¿por qué? Es que no entiendo por qué. Alguien que se enfermó de COVID y que se puso grave, y que pregunta por qué, pues está fácil, pues porque no te cuidaste, porque anduviste aquí, porque anduviste allá, porque no usaste los medios protectores, etcétera, ¿sí? Pero había una causa. En cambio, con Job, humanamente no había ningún motivo, ninguna causa. Y él estaba desconcertado y pues no entendía la situación, pero aún así que hizo, soportó la prueba con paciencia, porque él sabía que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que son para su bien. Job sabía que Dios era misericordioso, justo, y jamás perdió su fe en él, y eso trajo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues para empezar aguantó toda la prueba, pero su fe creció. ¿Qué más? Comprendió mejor a Dios y su estado último fue mejor que el primero. Es decir, que la situación después de que acabó la crisis fue mejor para él. Todo fue mejor. Sí, José, otro ejemplo clásico de resiliencia. Sí, creo que no podemos. Me gusta mucho la historia de José y yo si me dijeran, dame un ejemplo de un personaje bíblico de resiliencia, José. Pero también Job, todos estos que estamos mencionando, ¿sí? ¿No? Pero José es una historia muy, muy interesante. Pero ¿cuál era el problema ahí? Él también, al igual que Job, nada más que no con la muerte, perdió familia, ¿sí? Pero también de un momento a otro perdió a su familia y luego también perdió su libertad. Aquí él no se enfermó como Job, pero perdió su libertad. Pasó a ser un esclavo, perdió a su papá, perdió a todos sus hermanos, sobrinos, etcétera. Y cuando parecía que estaba por recuperarse, que la situación se estaba componiendo, lo meten a la cárcel injustificadamente, ¿sí? Sin tener ninguna culpa. Así es que, y José era un joven, de hecho, cuando empezó su problema, pues él era un joven sin experiencia en dificultades, ¿sí? Eh, Tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero, ¿y cuál fue el motivo? Bueno, él era buen chavo, un muchacho de carácter justo, dice. Hubo algunas imprudencias que cometió él ahí, al igual que su papá, y eso causó que fuera odiado por sus hermanos a un extremo muy grande, ¿no? Igual que la mujer de Potifar. La mujer de Potifar, por el motivo por el que fue a la cárcel, también le agarró mucho coraje, al igual que sus hermanos, y bueno, los dos lo perjudicaron. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? En lugar de renegar contra Dios, al igual que Job, ¿qué pasó? Se mantuvo fiel a Dios, confiado en Dios. Y él también creía que todo lo que le pasaba a los justos era para su bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo tomó como enseñanza, como parte de su crecimiento. Y entonces su reacción fue entregarse más a Dios totalmente y tomó la firme decisión de servirle en cualquier circunstancia. Puso a Dios siempre en primer lugar y como resultado, vea, resistió la prueba al igual que Job,
aprendió a perdonar a los que le habían hecho daño, ¿sí? Tanto a la esposa de Potifar como a sus hermanos, y comprendió cómo Dios lo había usado para beneficio del pueblo de Dios. A ver, ¿por qué me pasó todo esto? Pues para que Dios salvara por mi persona, que salvara al pueblo de Israel y que no muriera en aquella hambruna, aquella sequía, y que de ese linaje naciera el pueblo. Entonces, él entendió todo eso. O sea, un ejemplo de resiliencia. Salió de la crisis, la superó y volvió a a su estado normal, sin, sin que los traumas de toda esos conflictos lo dañaran psicológica y físicamente y espiritualmente. Noemí, ¿recuerdan la historia de Noemí? También ella pasó por un duelo, ¿sí? Tuvo que emigrar a un país extranjero, sufrió necesidad y perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Se fijan cómo en todos entra la pérdida, la muerte también de los seres queridos, aparte de cosas este, materiales, ¿no? Eh, un motivo, ¿cuál fue el motivo? Pues bueno, pues también una hambruna, sí, en Israel, y la falta de confianza en la protección divina. Sí, la muerte de su esposo eh, e hijos agravó su desamparo. Entonces, ella, Noemí, pues todos estos fueron los motivos por el que empezó esa dificultad, ¿sí? Pero, ¿cuál fue su reacción ante cuando se viene todo lo difícil? Pues ella se desesperó, pero su nuera Ruth, ¿qué pasó? Dice, a la que le enseñó, ella le había enseñado a creer en Dios, fue su gran apoyo. ¿Se acuerdan que las personas resilientes les gusta apoyar a otras? ¿Sí? Y dice que le ayudó a levantarse de esa situación. ¿Y cuál fue el resultado? Encontró la felicidad al lado de su nueva familia. Es decir, ella, con el apoyo de Ruth y lógicamente de Dios, ella se hizo resiliente, es decir, se recuperó de todo eso que mencionábamos ahorita, se recuperó y vivió al lado de su nueva familia. Bueno, era Ruth, a Ruth nunca la perdió, pero ahora también estaba Boaz y estaba el esposo de Ruth, el nuevo esposo de Ruth, porque Ruth se había quedado viuda, ¿se acuerdan del hijo de Noemí? Y Obed, el hijo de Ruth y Boaz. Y de Obed, vino el linaje también del Señor Jesús, el linaje de David. Pero Noemí, ella fue diferente la situación porque ella sí cometió ahí algunos errores y aún así el haber perdido ahí la confianza en Dios, aunque sea que haya vacilado un poco, pero miren cómo Dios utilizó a una persona resiliente para que Noemí obtuviera también resiliencia y volviera otra vez al estado, a un estado de confort, a un estado de felicidad. Y Esther, otra, otra mujer aquí, ¿verdad? Resiliente. Ella fue huérfana, esa era la dificultad. Primero, era huérfana, ese es un problema ya y muy serio. Y pertenecía aparte a un grupo étnico este, muy pequeño en el país donde estaba, extranjero, ¿sí? Ellos eran pocos, pero eran judíos y los judíos pues no estaban siendo bien vistos en aquella nación. Algo así como un mexicano en Estados Unidos o un venezolano o ¿cómo se llama? Un haitiano en México con lo que está ocurriendo ahorita con las migraciones, ¿sí? Masivas. Entonces, para acabarle de amolar, de ser huérfana y que pues pertenecía al grupo étnico no muy bien visto, se decretó una amenaza de muerte a toda su nación, a su pueblo. ¿Y cuál fue el motivo?
Bueno, pues fue el odio también. Siempre el odio está ahí metido, recuerden. Y el odio de los hermanos de José, el odio de Satanás a Job, etcétera, ¿no? Entonces, ella fue víctima del odio xenofóbico, ¿sí? ¿De quién? De Amán, de un personaje del gobierno, ¿sí? De extranjero donde ellos vivían, contra los judíos, los odiaban, ¿sí? Y todo por causa de Mardoqueo, ¿no? De su primo, su tutor. Mardoqueo era el tutor de Esther. Ese fue el motivo por el que se hizo aquel decreto. ¿Y cuál fue la reacción de Esther? Dice, a principio, pues no se quiso comprometer, ella vivía en el palacio, dice, pues si los matan, pues yo estoy a salvo para empezar, ¿no? Pero ella no se quiso comprometer en un principio, pero luego tomó la firme decisión de hablar al rey, ¿sí? Hablarle al esposo, ella era esposa del rey, ¿sí? Dice, y dice que pasase lo que pasase, ella se atrevió porque no era fácil. Recuerden que los reyes, el rey tenía muchas esposas y la esposa entraba con él solamente cuando tenía su turno, no en cualquier momento. Pero ella se atrevió y se plantó ahí con él y le hizo la petición y después de un periodo de oración y ayuno se presentó ahí. Eso tenemos que aprenderlo también. Periodo, oración y ayuno para desarrollar resiliencia, ¿sí? Esa fue su reacción y el resultado, bueno, pues dejó de ser vacilante para empezar. Ya ven que se animaba, no se animaba y comprendió, tuvo su fe en Dios, se acrecentó, lógico, y comprendió la importancia de comprometerse en la obra de Dios. Y por medio de su intervención, pues el pueblo fue salvo, ¿sí? También aquí para que de esos linajes naciera el Señor Jesús. Y un personaje, aquí no vamos a mencionar al rey David, pero el rey David también fue un personaje con mucha resiliencia, ¿sí? Pero Pablo es otro de estos personajes y él lo declara y lo escribe. ¿Sí? ¿Cuál era su dificultad? Bueno, había sido azotado con un látigo de punta de metálica, ¿sí? Con varias puntas metálicas y con los metalitos con formas de, de flechitas donde que se insertaban en la piel, azotado, muchas veces apedreado, dado por muerto, sí, a puras pedradas. Lo dejaron porque creían que estaba muerto y no le siguen dando por piedras, y no eran piedras chiquitas, piedras enormes. Y naufragó, perdón, en el alta mar, estuvo en peligro en los ríos. Él lo describe esto, ¿sí? Según de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28. ¿Dónde más? Peligro de ladrones, de asaltos. Tuvo peligro entre los judíos, entre los que no eran judíos, los gentiles, entre los romanos también, entre los falsos hermanos en la misma iglesia. Tuvo persecución él y tuvo conflictos, falsos hermanos. En los trabajos, en fatigas, tuvo desvelos, tuvo hambre, tuvo sed, ayuno, frío, tuvo mucho frío. ¿Recuerdan aquella ocasión que manda a pedir su capote? Dice, porque estaba muy feo aquí el frío cuando estaba preso en Roma, ¿sí? Pasó por desnudez y y grandes preocupaciones por las iglesias que él había fundado. Entonces, como vemos, él pasó por muchas dificultades. ¿Y cuál fue el motivo? O sea, ¿por qué pasó por eso? Pues por el simple hecho de predicar el evangelio. ¿Y cuál fue su reacción a todo esto? Esto es lo que nos interesa, la reacción y los resultados. Era persona resiliente, él podía volver a tener un estado de paz espiritual, mental. Miren, él se contentaba con lo que tenía, no importa, o que me apedrearon, pues ni modo, ¿sí? Todo lo sufría por amor de Dios. Dice, para que todos
para que de todos modos salve a algunos. Su preocupación era salvar personas por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Compartir el evangelio. Entonces esa fue su reacción, o sea, en ningún momento se molestó y dijo, bueno, pues ni en la iglesia me quieren, pues ahí nos vemos. No. ¿Qué más no hizo? No renegó contra Dios, sí. Lo único que le insistía mucho a Dios era por un problema de salud que tenía, pero Dios definitivamente le dijo, mira, ya no me estés pidiendo por ese motivo de salud. Así te conviene que estés. Y ya, no volvió a pedir porque Dios se lo dijo, la confianza que tenía en Dios y jamás eh, eh, renegó contra Dios por la situación, porque él tenía un problema de salud del cual nunca sanó, que al menos bíblicamente no lo sabemos. Pero, pero él vivía en paz, tranquilo, consigo mismo, con Dios, con sus semejantes. Esa fue su reacción. Sí, el resultado, pues el evangelio fue predicado en todo el mundo, inclusive hasta nosotros llegó ese evangelio, ¿sí? Porque a nosotros nos llegó el evangelio en México, nos llegó primeramente de España, ¿verdad? Eh, y luego, pero a España llegó gracias al apóstol Pablo, ¿sí? No fue a Jacobo ni a Juan, fue el apóstol Pablo. Y entonces, por las cercanías con Roma, ¿no? Entonces, el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido. Pablo aprendió a confiar más en Dios todavía, en cualquier situación. Y él decía, todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente. Entonces, finalmente, en la historia de al menos estos 5 personajes que mencionamos, a David no lo mencionamos, en la historia de estos 5 personajes aprendemos varias cosas. Bien, aprendemos que existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal y que todas las situaciones adversas, todo lo malo que sucede, que nos pasa a nosotros, porque estamos hablando de resiliencia, que les pasa a las personas, tiene su origen ahí, en ese conflicto entre el bien y el mal. Satanás odia a los seres humanos, te odia a ti, me odia a mí, a todos, y quiere terminar con la raza humana. Entonces, ese conflicto cósmico es el origen de todo, ¿sí? Pero el creyente, nosotros podemos sentir varias cosas, ¿sí? Eh, Antes de ser resilientes o de desarrollar resiliencia, pues nuestra reacción este, es, es negativa, ¿sí? Nuestros propios errores también nos pasan las cosas por errores nuestros, ¿sí? Porque vemos todo en un sentido negativo, por eso nos enfermamos. El odio de los demás hacia el cristiano también eso tiene que ver y tenemos que entender. Muchas de las cosas, por ejemplo, tú a lo mejor no tienes un buen empleo porque eres cristiano, a lo mejor por eso es. O a lo mejor tienes un buen empleo porque eres cristiano y no lo tienes porque eres cristiano, porque depende de qué patrones o qué jefes tengas. Sí, Dios ha puesto en grandes empresas a cristianos, como a Daniel, ¿sí? Como a José. Pero eso no quiere decir que no vas a estar libre de conflicto. Siempre existe el mal y Satanás siempre va a utilizar personas para tumbarte de donde estás, ¿sí? Pero hay veces que son nuestros propios errores los que nos llevan hasta esa situación, ¿sí? La difusión del evangelio también tiene que ver, ¿no? Tenemos que aprender que la difusión del evangelio también causa problemas, ¿sí? Y que tarde o temprano nos afectan, nos llegan, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las razones por las que nosotros podemos sufrir, podemos padecer una adversidad, un conflicto. Sí, pero cuando nosotros desarrollamos resiliencia, miren lo que está en verde, si el triángulo ese verde. Obtenemos más confianza en Dios hasta llegar a una total, como Pablo, total confianza. ¿Qué más? Eh, Hacemos un pacto de obediencia con Dios regularmente cuando somos resilientes.
Si nosotros todavía no hemos hecho un pacto de obediencia con Dios, ayer anoche la lección nos hablaba del pacto, de los pactos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese pacto de obediencia con Dios. Eso no quiere decir que no vamos a tener que dificultades, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a desarrollar resiliencia. Estamos hablando de desarrollar resiliencia. Ser resiliente no quiere decir que no tienes problemas, quiere decir que tú superas los problemas, ¿ok? Entonces, recibiendo la ayuda de otras personas, también podemos obtener resiliencia por medio de otras personas de nuestro entorno, como pasó con Noemí. ¿Quién fue su apoyo? Ruth, una persona resiliente. Tenemos en la oración y el ayuno, recuerden, como Esther, también nos hace desarrollar resiliencia. Y como el apóstol Pablo, tenemos que aprender, porque dijo el apóstol Pablo, no dijo, yo nací contento con lo que tengo y con lo que no tengo. No, el apóstol Pablo dijo, fui enseñado, fui entrenado, es decir, aprendió, dijo, he aprendido a contentarme con lo que tengo, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, esto quiere decir que el estar contento con lo que tenemos se aprende, no nacemos con ello, ¿sí? A un niño chiquito no está contento cuando le quitas el biberón, no, sí, pero sí puede aprender a estar contento aún en esa situación. Entonces, amando el Evangelio y difundiéndolo, eso también nos ayuda porque fortalece nuestra fe. En otras palabras, compartir esto que estamos platicando nos ayuda a desarrollar resiliencia. Entonces, aquí la buena noticia es que creo que la mayoría de las personas no tenemos resiliencia, pero la buena noticia es que se puede entrenar. Ya dijimos que hay personas que nacen con más facilidad para superar las situaciones críticas. Pero si ya nacimos con poquita, con mucha o con mediana, no sé, o con nada, de todos modos existe la eh, esperanza de poder desarrollar resiliencia, entrenándola, ¿sí? Para ello, pues primeramente tenemos que ir a nuestro Dios, buscar ayuda divina primero. Dios, dame resiliencia, ayúdame, ¿cómo le hago? Ya vimos en ese tema que los pasos y todo, sí, pero en la práctica yo quiero que me apoyes, que me conduzcas, ¿sí? Ayúdame porque tengo esta pérdida, tengo este conflicto, tengo esto y quiero recuperarme, quiero volver a mi estado actual como la liga después de que les tiras las sueltas y vuelve a su estado actual, ¿sí? Entonces, primeramente, buscar la ayuda, el apoyo de nuestro Dios y también la ayuda profesional, ¿sí? Que el Señor Jesús puso a los profesionales, pero a los adecuados. Tenemos que ser muy, muy selectivos cuando busquemos ayuda profesional de tipo psicológico. Todo esto con el propósito de desarrollar en nosotros a una persona resiliente, una persona resiliente, que a todos nos gustaría, quisiéramos ser resilientes. ¿Cómo no nos gustaría dejar de lado ese conflicto? O sea, no eliminarlo, sí, pero que no nos esté fastidiando nuestra existencia. Entonces, la fe y la resiliencia está íntimamente como relacionada. ¿Sí? En tiempos de crisis, es decir, resiliencia sin fe no existe y fe sin resiliencia tampoco existe, está íntimamente ligada. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a acrecentar nuestra fe y como consecuencia vamos a acrecentar nuestra resiliencia en tiempos de crisis. Dice Proverbios 24:16 el texto que las personas resilientes 7 veces que se caen y vuelven a levantarse. Y 7 es un número simbólico, ¿sí? Quiere decir, como cuando dijeron, debemos de perdonar a nuestros enemigos 7 veces, ¿qué dijo el Señor? No, 7 no, 70 veces 7, otro número simbólico, queriendo decir las veces que te ofendan, las veces que tienes que perdonar. En la resiliencia, las veces que te caigas, las veces que te tienes que
¿Qué dicen? Pero los impíos, refiriéndose a los que no tienen fe, ellos tropiezan con la primera caída, se caen con la primera calamidad y ahí se quedan. Entonces nosotros queremos ser cristianos resilientes, de aquellos que podemos superar las crisis. Lógicamente, tenemos que entrenarnos, para ello necesitamos a nuestro Dios y si es posible también de ayuda profesional, pero sobre todo de nuestro Dios. Nuestro Dios es el que eh, crea la resiliencia, ¿sí? La resiliencia no aparece así por arte de magia. Él crea la resiliencia, pero quiere que nosotros cooperemos con él. Quiere decir esto que nosotros debemos obedecer las indicaciones que él nos da para lograr tener resiliencia. Y finalmente vamos a ver la siguiente. Me gustó poner este pensamiento de un personaje muy conocido en el mundo del deporte, Michael Jordan, para los que les gusta el deporte, específicamente el básquetbol. Él dijo en una ocasión, los obstáculos no tienen por qué detener. Si te encuentras con un muro, no que, no te regreses o te rindas. Primero investiga cómo escalar ese muro o cómo atravesarlo o cómo que sacarle la vuelta, cómo rodear. Me gusta este pensamiento, Michael Jordan. Los obstáculos, a ver si se nos queda un poquito más y lo repetimos. O tómenle por ahí una captura de pantalla. Dice, los obstáculos no tienen por qué detenernos. Si nos encontramos con un obstáculo de cualquier tipo, ¿sí? Si nos encontramos con un muro, no nos regresemos y nos rindamos. Ah, no, pues ya no se puede. ¿Vamos a qué? A investigar cómo se escala ese muro, cómo se atraviesa o cómo se rodea. Pero tenemos que superar. Lógico, con la ayuda de qué? De nuestro guía, nuestro piloto, el Señor Jesús. Y finalmente, este texto inspirado, los dejo con este texto, dice nuestro Dios, todos los seres humanos atraviesan por momentos de profundo desánimo. A lo mejor ahorita no estamos pasando por uno de ese tipo, ¿sí? Dice, y hondo abatimiento. Dice, son días esos en que nos domina la tristeza y es difícil creer en Dios. Sigue siendo, es difícil creer que Dios sigue siendo bondadoso. Es que Dios es bueno, ¿no? Pues no entendemos. Si es bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Que Él es benefactor, es difícil entenderlo, ¿sí? Dice, hay días en que las tribulaciones atormentan el alma hasta el punto que se desea que la muerte. Por eso hay personas que se quitan la vida, ¿sí? Entonces es cuando muchos se separan de quién, de Dios, y caen en la esclavitud de la duda, el yugo y la incredulidad. Si en ocasiones tales, merced a la preparación espiritual, pudiéramos discernir el significado de las providencias divinas, veríamos que los ángeles están tratando de salvarnos de nosotros mismos y luchando para afirmar nuestro pie sobre un cimiento más firme que las colinas eternas. Dice, entonces surgirán en nuestro ser nueva vida y fe. Eh, con estas palabras terminamos, no sin antes desearles un feliz sábado, ¿sí? Y sigue siendo año nuevo todavía. Para mí año nuevo es todo enero. Y pues ojalá que en este 2023 nosotros desde este momento empecemos a pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar resiliencia, a superar las dificultades. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.